En un estudio de speed dating con seguimiento ocular real, cada minuto extra de contacto visual mutuo multiplicó por 2.8 las probabilidades de que dos personas quisieran volver a verse. Piénsalo bien. Un minuto, no un regalo, no una frase perfecta, no un coche. Un minuto de cómo te mira mientras te escucha. Y no estoy hablando de hombres millonarios, ni de cuerpos de gimnasio, ni de esos consejos vacíos que te dicen que seas alfa y ya. Estoy hablando de algo mucho más peligroso, porque cuando una mujer cae de verdad, su cuerpo empieza a delatarla mientras tú hablas. Eso es exactamente lo que observaron investigadores en Archives of Sexual Behavior. Y la mayoría de los hombres lo ve, y aún así lo interpreta mal. Hoy voy a revelarte las 7 cosas que hacemos cuando te escuchamos y ya estamos emocionalmente atrapadas por ti. Las 7, desde la más visible hasta la que parece insignificante pero cambia por completo el significado de una conversación. Y quédate conmigo, porque la número 5 es la más silenciosa de todas. Casi ningún hombre la detecta, pero cuando una mujer hace eso mientras te escucha, no está siendo educada, está peleando por no mostrarte cuánto le importas. Como mujer, te voy a decir algo que puede frustrarte, pero también puede abrirte los ojos para siempre. Nosotras no siempre mostramos interés con palabras directas. De hecho, muchas veces hacemos lo contrario. Disimulamos, bajamos la intensidad, fingimos normalidad, nos hacemos las tranquilas, porque cuando un hombre realmente nos importa, no siempre queremos que lo note demasiado pronto. Queremos sentirnos a salvo antes de quedar expuestas. Y ahí es donde casi todos ustedes se pierden. Porque ustedes buscan señales grandes, una confesión, una insinuación evidente, un mensaje largo, un toque dramático. Pero la obsesión femenina rara vez entra así. Entra de forma más fina, más inteligente, más biológica. Se mete en la respiración, en la mirada, en la pausa antes de responderte, en esa forma extraña de recordar una tontería que dijiste hace 4 días como si para ella no hubiera sido una tontería en absoluto. Cuando una mujer solo siente cortesía, te oye. Cuando una mujer siente curiosidad, te presta atención. Pero cuando una mujer está empezando a obsesionarse contigo, te procesa. No solo escucha tus palabras, escucha tus cambios de tono, tus heridas escondidas, tu seguridad, tu miedo, lo que dices, lo que omites, lo que repites sin darte cuenta. Y si lo que encuentra ahí le toca algo profundo, su manera de escucharte deja de ser social y se vuelve íntima. Eso es lo que quiero que entiendas hoy. No te voy a hablar de trucos para manipular mujeres. Te voy a enseñar a leer el momento exacto en que una mujer deja de conversar contigo y empieza a vincularse contigo por dentro. Pero antes de entrar en la primera señal, necesitas entender algo que casi nadie te ha explicado bien. Porque si no entiendes esto, vas a confundir obsesión con educación y deseo con simple amabilidad. Escucha esto con atención. Una de las ideas más potentes en psicología de relaciones no es ser impresionante, es hacer que la otra persona se sienta comprendida. Investigadores como Alison Gordon y Edward Diamond explican que sentirse entendido y apreciado es una base real de intimidad, conexión y calidad relacional. Y no aparece por magia. Aparece cuando durante una conversación alguien te valida, te mira, te hace preguntas de seguimiento y responde con detalle, como si lo que acababas de decir importara de verdad. Ahora viene lo interesante, porque cuando una mujer empieza a sentir algo fuerte por ti, muchas de esas conductas salen solas, no porque esté siguiendo una estrategia, sino porque su atención deja de ser superficial. Su cerebro empieza a marcarte como relevante, y cuando alguien se vuelve relevante para nosotras, lo tratamos distinto incluso antes de admitirnos a nosotras mismas que nos gusta. Karen Huang, Michael Yeomans y sus colegas encontraron algo brutal.
En conversaciones reales, hacer más preguntas aumenta cuánto te gusta la otra persona, y en speed dating, quienes preguntaban más conseguían más segundas citas. No por parecer inteligentes, sino porque hacían que el otro se abriera más, y esa experiencia se vivía como placer, cercanía y conexión. Y si eso ya te parece fuerte, espera, porque el interés no solo se oye, también se ve. En 2024, un estudio con eye tracking mostró que el contacto visual mutuo y el hecho de recibir más mirada del otro predecían el deseo de volver a verse incluso más allá de la apariencia física. O sea, a veces no es solo que tú la encuentres interesada, es que su mirada ya está revelando una inversión emocional que ni ella sabe regular del todo. Y aún hay una capa más profunda, la que no controlamos. En una investigación publicada en Nature Human Behavior, Elaine Prochaskova y su equipo encontraron que la atracción no la predecían tanto las señales visibles como sonrisas o risas, sino algo más oculto, la sincronía fisiológica, como el ritmo cardíaco y la activación corporal alineándose entre dos personas. Es decir, a veces el cuerpo sabe que algo está pasando antes de que la boca se atreva a decirlo. Ahora sí, ya entiendes la lógica. Cuando una mujer está quedando atrapada por ti, su escucha deja huellas, sutiles, pero demoledoras. Vamos con la primera, y te advierto algo. La segunda es donde casi todos los hombres empiezan a entender por fin todo lo que antes había leído mal. Te hace preguntas que no son por cortesía, son puertas. La primera señal es esta. No te responde para hablar de ella, te responde para abrirte más a ti. Y parece pequeña, pero no lo es. La mayoría de los hombres cree que si una mujer está interesada, hablará mucho, coqueteará mucho, se mostrará mucho. A veces sí, pero cuando una mujer se está obsesionando en silencio, ocurre algo más fino. Empieza a tirarte del hilo. ¿Y eso cuándo te empezó a pasar? ¿Y qué sentiste en ese momento? ¿Y tu padre qué te dijo? Espera, ¿entonces por eso te cuesta confiar? Eso no es charla, eso es extracción emocional. Un hombre distraído piensa, qué agradable, sabe conversar. Un hombre que entiende a las mujeres piensa, no, me está abriendo por capas. Y eso importa porque las preguntas de seguimiento no solo sostienen la conversación, crean intimidad. Huang y sus colegas mostraron que las personas que hacen más preguntas, especialmente las que empujan a seguir profundizando, suelen gustar más. ¿Por qué? Porque hacen que el otro se sienta interesante, visto, digno de ser explorado. Imagínate este escenario. Tú le dices, la verdad, llevo tiempo cansado del trabajo. Si ella solo está siendo correcta, responde, sí, todos estamos cansados. Pero si ya te tiene dentro de la cabeza, no se queda ahí. Te dice, no, espera, no me refiero al trabajo, me refiero a ti. ¿Qué parte de tu vida te está drenando de verdad? ¿Sientes la diferencia? En el primer caso, te oyó. En el segundo, te atravesó. Y cuando tú respondes bien a eso, sin bromear para escapar, sin ponerte en personaje, sin esconderte detrás de una máscara de hombre duro, algo ocurre en nosotras. La cara se nos suaviza, la mandíbula se relaja, la respiración baja un poco. Porque acabamos de confirmar que no solo eres alguien con quien hablar, eres alguien con quien podemos entrar más hondo. Pero cuidado, si tú interrumpes eso con respuestas cortadas, chistes defensivos o arrogancia, nos obligas a cerrar la puerta que acabábamos de abrir. Y eso nos lleva a la segunda señal, porque hay una mirada que no aparece en la cortesía, solo aparece cuando ya hay una inversión emocional creciendo por debajo. Te sostiene la mirada justo después de que terminas de hablar. No durante, después. Esa es la diferencia que casi nadie detecta. Porque mirar mientras hablas puede ser educación, puede ser hábito, puede ser simplemente atención básica. Pero cuando una mujer termina de escucharte y en vez de cortar la mirada se queda un segundo más, como si tu última frase siguiera vibrando dentro de ella, ahí ya no estamos en lo social, ahí estamos en el impacto. El estudio de 2024 sobre speed dating
encontró que el contacto visual mutuo se relacionó con mayor probabilidad de elección romántica y que recibir más mirada del otro también predecía el deseo de volver a verse. Lo importante aquí no es solo te mira, lo importante es cómo y cuándo te mira. Te pongo 2 escenas. En la primera, tú cuentas algo personal. Ella asiente, sonríe rápido y mira su vaso. En la segunda, tú dices, a veces siento que ya no tengo paciencia para fingir con nadie. Y ella se queda mirándote. No te invade, no actúa, no parpadea de inmediato, solo se queda ahí un instante, como si hubiera oído algo más profundo de lo que dijiste. Ese microsegundo es importante, porque ahí su cuerpo está diciendo, lo registré. Entró. Cuando eso nos pasa, a veces sentimos una mezcla rara, atracción, ternura, alerta. Por fuera podemos parecer tranquilas. Por dentro, el sistema nervioso ya cambió el color de la conversación. Y aquí es donde muchos hombres fallan. Se incomodan, rompen el momento con un chiste, miran el móvil, o peor, creen que tienen que llenar el silencio. No, a veces el silencio es la prueba de que ella no solo te escuchó, te sintió. Y eso los lleva a la tercera señal, una que suele ocurrir sin que nos demos cuenta. Porque cuando una mujer empieza a sincronizarse contigo, su cuerpo deja de ser completamente suyo por un rato y empieza a seguirte. Empieza a copiarte sin saber que lo hace. Esta es sutil, peligrosamente sutil. Te recolocas en la silla y unos segundos después, ella también. Te inclinas hacia adelante y ella reduce la distancia. Tocas tu cara, te pasas la mano por la mandíbula, cruzas los brazos de cierta manera y de pronto hay algo de tu ritmo instalado en ella. Eso se llama mímica no consciente. Y no significa que esté calculando movimientos para seducirte, significa algo más potente. Su sistema social empezó a alinearse contigo. Karemans y Verwijmeren estudiaron cómo las personas tienden a imitar más a alguien atractivo cuando hay interés, porque la mímica funciona como una especie de pegamento social que comunica afinidad y atracción. En otras palabras, cuando nos gustas, muchas veces nuestro cuerpo intenta encontrarte antes de que nuestra mente quiera admitirlo. Ahora, escucha esto con cuidado. Un hombre inmaduro ve esto y se emociona demasiado rápido. Piensa, ya está, le gusto, la tengo. No, lo que tienes es una señal valiosa, pero una señal. La forma correcta de leerla es así. Su cuerpo está entrando en sintonía conmigo. No debo romper eso con exceso. Imagínate la escena equivocada. Ella te está copiando levemente, inclinándose, abriendo postura, siguiéndote sin notarlo. Y de pronto, tú invades demasiado, presionas, te pones teatral, quieres forzar el beso, quieres acelerar el momento. ¿Qué ocurre? La sincronía se rompe, su espalda se endurece, vuelve la distancia, la magia cae. Ahora, imagina la respuesta correcta. Notas que ella está contigo, no te precipitas, bajas un poco el volumen, te vuelves más preciso, más presente, la dejas seguir entrando. Eso produce algo muy distinto. Su cuerpo no se defiende, su postura se queda abierta, la conversación deja de sentirse como una evaluación y empieza a sentirse como un espacio compartido. Pero hay una señal todavía más íntima que la mímica, porque copiar un gesto puede ser automático. Lo que viene ahora ya implica selección emocional. Y aquí es donde una mujer empieza a demostrar que no solo te escucha, te está archivando. Recuerda un detalle mínimo que tú olvidaste haber dicho. Si una mujer recuerda lo obvio, no significa nada. Si recuerda lo pequeño, cuidado. Que tu café favorito era sin azúcar, que el martes dijiste que ibas a ver a tu madre, que una vez nombraste una canción que escuchabas cuando tenías 20 años, que hablaste de una cicatriz en la mano y ella, días después, vuelve a mirarla. Eso no es memoria casual, eso es prioridad. Gordon y Diamond explican que sentirse comprendido y apreciado en una relación nace, entre otras cosas, de conductas atentas y respuestas detalladas.
No se trata solo de escuché tus palabras, sino de registré lo que eso significaba para ti. Esa es la diferencia entre oír y valorar. Escena mala. Tú le contaste algo pequeño hace días. Ella no lo retoma nunca más. Todo sigue siendo correcto, pero plano. Escena peligrosa. Tú mencionaste de pasada que odiabas los cumpleaños desde que murió tu abuelo. Pasa una semana, están hablando de otra cosa, y de pronto ella te dice muy suave: ahora entiendo por qué ese día te cambia tanto la energía. Eso para nosotras ya no es conversación, es vinculación. Porque cuando un hombre nos importa, no guardamos solo datos, guardamos cargas emocionales. Guardamos dónde se te rompió un poco la voz. Guardamos qué parte de tu historia hizo que evitaras la mirada. Guardamos qué frase dijiste rápido para que pareciera que no dolía. Y cuando tú notas eso y respondes con presencia, nos desarmas. Literalmente baja la necesidad de defendernos. La cara se afloja, la atención se vuelve más cálida. Sentimos que contigo no tenemos que repetirnos 3 veces para existir. Pero todavía no te he mostrado la señal más poderosa, la que te prometí al principio, la que casi ningún hombre sabe leer, porque parece demasiado pequeña para significar tanto. No lo es. Lo que viene ahora es el momento exacto en que una mujer delata que tú ya le importas más de lo que quería permitir. Hace una pausa antes de responderte. Sí, la pausa. No una pausa incómoda, no una pausa vacía, una pausa breve, casi imperceptible, como si durante un segundo eligiera con muchísimo cuidado lo que te va a decir. Esa. La mayoría de los hombres interpretan mal esa pausa. Cree que ella duda, que no sabe qué decir, que perdió interés, que la conversación cayó. No. Muchas veces esa pausa aparece cuando un hombre ya importa tanto que una respuesta automática deja de ser suficiente. Cuando una mujer no siente nada especial, responde rápido, socialmente, eficiente, correcta. Pero cuando tú ya le moviste algo profundo, de pronto no quiere contestarte como sea. Quiere acertar, quiere entender bien, quiere tocar tu frase sin romperla, quiere decidir si te consuela, si te desafía, si te valida, si te revela algo suyo. Y esa microdemora es oro. El trabajo sobre escucha responsiva y sobre sentirse entendido sugiere que las respuestas que hacen sentir al otro verdaderamente comprendido no son mecánicas, suelen ser más cuidadas, más detalladas, más alineadas con lo que la otra persona quiso decir de verdad. No se trata de hablar mucho, se trata de responder con precisión emocional. Imagínate esta escena. Tú dices: a veces me siento rodeado de gente y aún así solo. Si ella no está dentro, puede responder enseguida: sí, hoy en día pasa mucho. Pero si está cayendo por ti, puede ocurrir esto. Te mira, hace una pausa de 2 segundos, baja un poco la voz y dice: no creo que estés hablando de gente. Creo que estás hablando de no sentirte visto. ¿Entiendes lo que pasó ahí? No respondió a la frase, respondió a la herida. Y eso, cuando una mujer lo hace, es una locura silenciosa, porque significa que por dentro te está leyendo con cuidado, que ya no quiere simplemente gustarte, quiere llegarte bien. En ese momento, si tú te burlas, si cortas el instante, si haces de menos la profundidad para parecer fuerte, la obligas a retroceder. Pero si sostienes el momento, se crea algo muy difícil de fingir. Una calma rara, una tensión dulce, una sensación de que la conversación ya dejó de ser una conversación cualquiera. Y todavía hay más, porque cuando esa escucha ya se vuelve íntima, empieza a notarse hasta en la forma en que una mujer se posiciona a tu favor, y eso es lo que separa la curiosidad del apego. Valida lo que sientes antes de decirte si tienes razón o no. Esta es devastadora, porque cuando una mujer no está implicada, discute contigo desde la superficie, pero cuando ya está emocionalmente invertida, hace algo muy distinto. Primero intenta entender cómo te sentiste, y solo después te da su opinión. Escucha la diferencia. Tú dices:
Me molestó cómo me habló ese amigo. Respuesta fría. Bueno, quizá exageras. Respuesta de una mujer que ya está vinculándose contigo. Puede que no fuera su intención, pero entiendo por qué te pegó así. Eso cambia todo. ¿Por qué? Porque la validación no es estar de acuerdo, es decirte, sin decirlo, no estás solo dentro de tu experiencia, puedo entrar ahí contigo. Y eso es una de las formas más poderosas de escucha responsiva. Gordon y Diamond señalan que preguntar, validar, mantener contacto visual y responder con detalle favorece que la otra persona se siente entendida y apreciada. Cuando una mujer hace eso contigo de forma consistente, no está invirtiendo cortesía, está invirtiendo energía emocional. Ahora imagina el contraste. Mal escenario. Le cuentas algo delicado, ella analiza los hechos como si fuera jueza. Todo es lógico, pero no hay calor. Tú sales de ahí más solo que antes. Buen escenario. Le cuentas lo mismo y ella te responde de forma que tu cuerpo afloja tensión antes incluso de que termine la frase. Tus hombros bajan, la respiración se suelta, porque acabas de notar algo rarísimo en este mundo. Alguien no solo evaluó tu historia, se metió dentro de ella contigo. Eso, cuando una mujer lo hace, es una locura silenciosa, porque significa que por dentro te está leyendo con cuidado, que ya no quiere simplemente gustarte, quiere llegarte bien. En ese momento, si tú te burlas, si cortas el instante, si haces de menos la profundidad para parecer fuerte, la obligas a retroceder. Pero si sostienes el momento, se crea algo muy difícil de fingir. Una calma rara, una tensión dulce, una sensación de que la conversación ya dejó de ser una conversación cualquiera. Y todavía hay más, porque cuando esa escucha ya se vuelve íntima, empieza a notarse hasta en la forma en que una mujer se posiciona a tu favor. Y eso es lo que separa la curiosidad del apego. Tus cambios de tono no la desconecten. Su respiración parece seguir el ritmo emocional de lo que dices. Hay menos ruptura, menos fricción, más fluidez. Y eso importa muchísimo porque la investigación de Prochaskova en citas reales mostró que la atracción se asociaba más con la sincronía fisiológica, como el ritmo cardíaco y la activación corporal, que con señales visibles obvias como sonrisas, risas, miradas o imitación por sí solas. Traducido al idioma humano, a veces lo que delata la atracción no es lo que la persona intenta mostrar, sino lo que su cuerpo ya no logra esconder. Piensa en esto. Hay conversaciones que se sienten partidas. Uno tira, el otro responde, uno se abre, el otro observa, todo funciona pero no late. Y hay conversaciones donde parece que ambos entran en una corriente compartida. Hablas y ella no te interrumpe donde interrumpiría a cualquiera. Se ríe justo donde tu tensión necesitaba aire. Baja la voz cuando tú bajas la voz. Su cara cambia cuando tu historia cambia. Y, sin que nadie lo diga, algo en la escena empieza a sentirse privado. Esa es la señal final. No porque garantice amor, no porque signifique destino, sino porque te demuestra que ya no estás ante una simple interacción social. Estás dentro de una experiencia de conexión donde su atención, su cuerpo y su emocionalidad empezaron a alinearse contigo. Y cuando una mujer llega ahí, una parte de nosotras ya no está decidiendo si le gustas, está intentando averiguar qué hacer con lo mucho que le gustas. Así que no siempre vas a descubrir que una mujer está obsesionada contigo porque te lo diga directo. A veces lo descubrirás en algo mucho más íntimo, en cómo te escucha cuando cree que nadie está mirando, en las preguntas que te abren, en la mirada que se queda, en el gesto que te copia, en el detalle que recuerda, en la pausa que pesa, en la validación que te calma, en el ritmo invisible con el que su cuerpo empieza a encontrarte. Porque cuando nos importas de verdad, nosotras cambiamos de forma silenciosa, nos volvemos más precisas contigo, más atentas contigo, más vulnerables contigo. Y si tú sabes leer eso, dejas de perseguir señales vacías y empiezas a reconocer algo mucho más valioso, el instante exacto en que una mujer ya no está jugando a ver qué pasa,
sino sintiendo que contigo algo ya empezó a pasar. Solo una advertencia breve. Ninguna señal, por sí sola, es una sentencia. El interés real se confirma por patrones, contexto y consistencia. Y si alguna vez dudas, lee con madurez, no con fantasía. Algún hombre, esta misma noche, va a decir una frase sincera delante de una mujer que lo escucha en silencio, y en ese silencio habrá una puerta. Si él sabe verla, esa noche puede convertirse en el comienzo de algo hermoso. Si no sabe verla, quizás se ría, cambie de tema, rompa el momento y no entienda nunca por qué ella se alejó justo cuando más cerca estaba. Si quieres, en el siguiente video te voy a revelar la frase exacta que una mujer dice para probar tu valor emocional sin que te des cuenta. Parece una pregunta inocente. No lo es, y la mayoría de los hombres falla en los primeros 5 segundos.